Le dije a Howard que esa noche tenía una cena y que quizá volvería tarde, así que no debía esperarme y que se fuera a dormir temprano. Howard estaba sentado en una silla de ruedas. Quise tocar su cabello, pero él giró sutilmente la cabeza, evitando mi contacto. Mi mano quedó congelada en el aire. Después de un rato suspiré suavemente. Tras tantos años de matrimonio, parecía que Howard todavía no podía aceptar mi toque. Desde que perdió sus piernas al salvarme y tuvo que pasar el resto de su vida en una silla de ruedas, se volvió inseguro y sensible, sin permitirme tocar su cuerpo. Howard bajó la mirada, su voz ronca. Vivian, sabes que no soy suficiente para ti. Cada vez que tocas mi cuerpo me siento feliz, pero luego caigo en un enorme pánico, tengo miedo de que todo sea un sueño, tengo miedo de que cuando despierte te sientas disgustada por mis piernas. Lo siento. En los 3 años de matrimonio intenté incontables veces demostrarle que no me importaba en absoluto su discapacidad, que no me importaba cómo había cambiado. Lo amaba tal como era. Pero no sirvió de nada. Él se volvió aún más sensible y desconfiado, pensando que yo le mentía. Lo consolé hasta que sus emociones se calmaron un poco y luego salí apresurada al compromiso social. Esa colaboración era crucial, si el cliente no quedaba satisfecho la alianza podía verse afectada. Bebiendo hasta el final terminé extremadamente ebria. Tropecé hasta el baño y vomité sin control. Para cuando salí todos se habían ido. Me limpié en el baño asegurándome de que no quedara ningún olor que pudiera molestar a Howard. Su salud era frágil y no soportaba ciertos olores, así que durante años, cada vez que salía a reuniones, sin importar lo desarreglada que estuviera, siempre parecía fresca y presentable frente a él. De repente se abrió la puerta del salón privado contiguo y escuché vítores desde adentro. Alguien exclamó sorprendido. Howard, ¿tus piernas están curadas? Mi corazón dio un salto. A esa hora Howard debería estar dormido. No podía moverse fácilmente, así que no podía ser él. Recordé al especialista en ortopedia que contacté, quien dijo que Howard podía ser tratado en un mes. Quizá pronto él también se recuperaría como esa persona. No pude evitar sonreír. Aceleré el paso hacia el salón privado. Debido a que era un nombre común miré dentro casi por instinto. Una ola de frío me recorrió el cuerpo, dejándome helada y ralentizando mi mente. Me quedé mirando la figura familiar. Howard, quien debía estar en una silla de ruedas descansando en casa. Pero en ese momento estaba de pie, sosteniendo con cuidado a una mujer frente a él. Llevaba el traje blanco que había permanecido guardado en una caja durante los 3 años desde nuestro matrimonio, ahora se lo había puesto. Era raro verlo tan contenido. Lily, mis piernas están curadas. Por fin puedo ser digno de ti. No la he tocado. Ella no está sucia. Dame otra oportunidad, por favor. ¿Cómo era posible? Esa misma tarde, cuando salí de la casa, Howard estaba en su silla de ruedas. ¿Cómo podía de pronto estar de pie? El fisioterapeuta que contraté específicamente me dijo anoche que las piernas de Howard seguían igual. Debieron haberse confabulado para engañarme. Sentí mi cuerpo tambalear, casi incapaz de mantenerme en pie. Pero aún así me escondí detrás de la puerta, mirándolos como una bestia salvaje, mis ojos rojos fijos en ellos, esperando que Howard hubiera tomado un gran riesgo. Pero no. Su rostro, normalmente frío, ahora estaba lleno de inseguridad y anhelo, tanto su mirada como su cuerpo buscaban a la otra persona. Ella era el primer amor de Howard. Después de que terminaron, él me dijo casualmente que no eran compatibles, que se habían separado en paz. En los 3 años de matrimonio Howard nunca mencionó el nombre de Lily frente a mí. Mis amigas me advirtieron muchas veces diciéndome que ellos se amaron profundamente en el pasado. ¿Realmente Howard la había superado? Quise comprobarlo, así que mencioné a Lily deliberadamente, pero el rostro de Howard se volvió helado. No menciones su nombre, ella quedó en el pasado. En aquel entonces él dijo muchas palabras frías y decisivas frente a Lily. Todos decían que era imposible que volvieran. Así que Lily finalmente se fue al extranjero y no regresó en 3 años. Jamás pensé que volvería. Temiendo que Lily no le creyera, Howard sacó unos informes médicos bien conservados y se los entregó.
Mira, el médico dijo que si hago ejercicio estaré como una persona normal en el futuro. Por favor, no te rindas conmigo. Lágrimas llenaron los ojos de Lily, se ahogó por la emoción mientras extendía la mano para pellizcar la mejilla de Howard. Poniéndose de puntillas besó la peca que tenía en la comisura del ojo. Siempre lo supe. Dijiste muchas cosas decisivas, pero tus ojos mostraban amor por mí. Yo podía sentirlo. Nunca me abandonaste, por eso regresé. Sentí que estaba en una cueva de hielo. Toda la esperanza que antes tenía se desvaneció en ese momento. Howard, que siempre odiaba que lo tocaran otros, era real. Que hubiera roto sus piernas salvándome era real. Su renuencia a permitirme tocarlo era real. Todo era verdad. Howard no tardó en explicarle a Lily. Ese día en realidad yo te salvé a ti, no escuché sus gritos de ayuda en absoluto. Pero como estoy discapacitado y no soy digno de ti, por eso no lo negué cuando ella preguntó si había sido yo quien la salvó. Ahora que me he recuperado y aclaré el malentendido entre nosotros, es natural divorciarme de ella. Ella ha recibido muchos beneficios estando casada conmigo todos estos años, así que no ha perdido nada. Lily estaba tan conmovida que lloró. Yo sabía que había sido tú quien me salvó ese día, siempre lo supe. Eran como una pareja perfecta, su amor conmoviendo a los amigos que tenían alrededor, mientras yo me sujetaba el pecho, con el rostro tan pálido como un fantasma. Si él no me salvó, ¿entonces quién lo hizo? Me mintió. Nunca recibí ninguno de los beneficios que él mencionaba. Me costaba respirar y las imágenes del terremoto volvieron a mi mente, pero solo podía ver la silueta de la persona que me sacó, sin poder distinguir su rostro. En ese momento alguien del salón privado salió, al parecer notando que la puerta no estaba bien cerrada, y vino a empujarla. Pero de inmediato me vio y exclamó: «Cuñada, ¿qué haces aquí?». Todos en la habitación voltearon a verme al mismo tiempo. Lily se separó rápidamente de Howard. «Vivian, no somos lo que piensas, por favor no malinterpretes». Era ridículo. Ella acababa de verme un segundo antes y ahora fingía como si nada, preguntándole a Howard de esa manera, y otra vez actuaba inocente. Howard tiró de la persona que estaba detrás de él. «Si quieres pegar o regañar a alguien, hazlo conmigo. Lily no sabe nada de esto». Pero yo aún no había dicho ni una sola palabra. Di un paso atrás apretando los labios. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a divorciar?». La voz de Howard se volvió fría. «Si podemos divorciarnos, sería lo mejor. Espero que no me molestes». Mis ojos ardieron, las lágrimas a punto de desbordarse, pero cuando levanté la mirada Lily me observaba con ojos inocentes, como si todo le resultara divertido. Todos en la habitación se estaban riendo de mí. Caminé hacia ellos y me quité el anillo. «Howard, si te gusta tanto, devuélveme el anillo de bodas». Howard dudó un momento y luego se quitó él mismo el anillo. Justo entonces levanté la mano y abofeteé a Lily sin previo aviso. El golpe dejó mi palma adormecida. Lily se cubrió el rostro y gritó. Howard entró en pánico y trató de empujarme para apartarme, así que también lo abofeteé. «Vivian, ¿no has hecho suficiente escándalo?». Todos detrás de él empezaron a hablar al mismo tiempo, uniéndose para criticarme. Sonreí. «No, aún no es suficiente. ¿Qué tal si llamo a la policía y dejo que todos se enteren de su comportamiento? ¿Qué tal si los socios de tu empresa ven la clase de vida privada que llevan? Puede que ya ni quieran trabajar con ustedes». «Vivian, ¿por qué estás hablando tonterías?». Sí, estaba diciendo tonterías. Pero ¿y si había una posibilidad? Los empresarios valoran las ganancias. Si su vida privada afecta la reputación de la empresa, podrían terminar la colaboración sin dudarlo. Ellos vacilaron de inmediato. Tomé el anillo de bodas de la mano de Howard. «Vamos a divorciarnos. No voy a mantener a un hombre indeciso». Lily fue la primera en replicar. «¿A quién llamas indeciso?». Howard se sorprendió y luego cayó en silencio. En los 3 años de matrimonio Howard nunca me apoyó económicamente. Yo pagué sus gastos médicos y todos los demás gastos por mi cuenta. Incluso el anillo de bodas lo compré yo completamente,
porque Howard dijo que su familia ya no lo apoyaba. Yo lo compadecí y jamás mencioné nada de eso antes. Pero ahora sí me importaba. El anillo de bodas podía venderse por algo de dinero. Tomé el anillo y me fui. De repente empezó a llover torrencialmente afuera. Me detuve bajo el marco de la puerta, luego corrí hacia la cortina de lluvia sin dudarlo, dejando que el agua fría golpeara mi cuerpo. Temblaba por el frío, pero mi mente se sentía cada vez más lúcida. Howard no fue quien me salvó. Entonces, ¿quién fue? ¿Por qué nadie había dado la cara en 3 años? Un Bentley negro se detuvo frente a mí. La ventana bajó. Un hombre de facciones firmes, con las cejas marcadas y una cicatriz poco notoria al final de una de ellas, apareció. Pero eso no disminuía su atractivo. Apreté los puños. Ya había visto a esa persona antes. Nick, no muy mayor, pero desde secundaria ya se encargaba de asuntos comerciales. Incluso bajo gran presión sus calificaciones fueron sobresalientes y recibió una carta de admisión de una prestigiosa universidad extranjera. Tras graduarse regresó para hacerse cargo del enorme imperio empresarial de los Bush. Pero 3 años atrás, durante el terremoto, también resultó gravemente herido y hasta el día de hoy caminaba cojeando. Cualquiera que antes hubiera hablado mal de su pie en público había sido expulsado de la familia y vivía ahora en pésimas condiciones. Yo no quería tener contacto con él, así que bajé la cabeza. La voz fría y distante de Nick atravesó la lluvia. Sube, te llevo a casa. No me moví, negándome con la mirada. ¿No quieres saber quién te salvó aquella vez? Apreté los labios mientras la lluvia casi borraba mi visión. A regañadientes subí al auto. El vehículo avanzó bajo la tormenta. Yo quería respuestas. Nick solo dijo con calma. Fui yo quien te salvó. Fruncí el ceño. ¿Crees que soy tonta? Según sé, tú ni siquiera estabas en el país durante el terremoto hace 3 años. Pero él soltó una leve risa. Eres mucho más lista ahora. Afuera el trueno rugía y los relámpagos iluminaban el interior del auto, proyectando destellos sobre nuestros rostros. El ambiente se volvió silencioso de golpe. De pronto alguien murmuró a lo lejos. ¿Crees que estará bien? ¿Por qué te importa tanto ella? Si algo le pasa entonces se lo merece. Un relámpago morado atravesó el cielo. Howard frunció el ceño. Con los truenos resonando por todas partes, un estruendo enorme sacudió el edificio y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Se había ido la luz. Recordó que yo le había dicho que tenía miedo a los truenos y que siempre que tronaba me dejaba tocarlo para calmarme. Instintivamente quiso salir, pero Lily se aferró a su brazo. Howard, estoy muy asustada. ¿Todavía te duele la cara? Fue entonces cuando Howard recordó que Lily también había recibido una bofetada. El hotel envió personal para disculparse y calmar la situación. Poco después sonó el teléfono otra vez, pero Lily parecía asustada. Se aferró a Howard enterrando su rostro en su pecho. Las piernas de Howard ya estaban doliendo y estar de pie tanto tiempo solo lo empeoraba. Definitivamente no era buena idea salir a buscarme. ¿Alguien puede ir a revisarla? Parece que está borracha. Si percibí olor a alcohol hace un momento. Al menos como esposos no podemos ignorarla por completo. Enviaron a alguien a revisar mi estado. Poco después esa persona volvió. Howard frunció el ceño. ¿No fuiste? La persona dudó un momento antes de responder. Vivian se subió al auto de Nick. Los ojos de Howard se abrieron con incredulidad. El aire cálido del auto disipó mi frío. Estaba acurrucada en la esquina sin interactuar con Nick. Él arrojó una toalla sobre mi cabeza con desinterés. Apreté los labios y sequé mi cabello sin levantar la mirada. Desde el inicio hasta ese momento no crucé la vista con él. De pronto el teléfono sonó. Miré la pantalla y aparecía el nombre de Howard. Apreté el aparato con la mano, dudando si contestar o no. Una mano apareció y tomó el teléfono. La llamada fue colgada frente a mí. Si no quieres contestar, entonces no lo hagas. Asentí. No te fuerces por alguien así. Seguía sintiendo.
Sabes que creías que Howard te salvó y aún así estuviste dispuesta a casarte con él. Si yo te hubiera salvado, ¿también deberías casarte conmigo? Estaba sintiendo a la mitad cuando escuché su risa. El teléfono volvió a sonar. Fruncí el ceño y contesté. Del otro lado no se escuchó nada. Howard guardó silencio un rato. Vivian, sé que me odias, pero no deberías buscar a Nick solo para ponerme celoso. Me burlé. ¿Celoso tú? No me hagas reír. Deja de hacer berrinche y aléjate de él. Baja del auto ahora mismo. Enviaré a alguien a recogerte. Yo no era una niña obediente. Cuando me gustaba él lo escuchaba. Cuando lo odiaba lo contradecía en todo. Así que hablé adrede con tono coqueto. Nick, ¿por qué no sigues? La respuesta de Howard me heló la sangre. Pero Nick pareció disfrutarlo. Sigue, entra. Howard gritó furioso. Vivian, de verdad has caído muy bajo. La llamada se cortó. Finalmente tuve un momento de paz. Nick preguntó con un tono suave. Entonces, ¿todavía vienes? La pregunta tenía doble sentido. No respondí y le pedí al conductor que nos llevara al hotel más cercano. Nick me dio un golpecito en la pierna con la punta de los dedos. Cuando el auto estuvo por detenerse me sujetó de la muñeca. Con una rareza seria en su voz me preguntó. Vivian, ¿sientes lástima por los discapacitados? Puede que Howard haya mejorado, pero mis piernas no. No puedes verlo. Yo pensé que Nick estaba bromeando. Abrí la puerta y salí deprisa. La mirada detrás de mí me siguió como una sombra hasta que doblé la esquina. Me registré en el hotel. Llamé al abogado para redactar el acuerdo de divorcio, lo firmé y se lo envié a Howard. Le escribí para vernos mañana a las 9 de la mañana para tramitar el divorcio. Howard respondió molesto. ¿Para quién es toda esta repugnante actuación? Tengo la luna en mi corazón y temo arrastrar a otros. Él no me salvó pero tomó el lugar de mi salvador. ¡Qué rostro tan sentimental! Cuando llegó la hora acordada no vi a Howard en la entrada del registro civil. Sin dudar llamé a Lily. Pero escuché la voz de Howard. Efectivamente no había ido. Lily me reconoció y se burló. ¿No puedes subir hasta Nick? Ahora que Howard no te quiere vienes a disculparte conmigo. Me reí. Nada de eso. Solo tenía una cita con Howard para el divorcio y no está aquí. ¿Tu habilidad es robar maridos ajenos? Estaba tan furiosa que ni podía hablar. Poco después Howard apareció en la entrada del registro civil. Viéndolo vacilar sin decir nada no quise interactuar con él. Tras registrar el divorcio solo quedaba esperar los 30 días del periodo de reflexión para recibir el certificado y liberarme de Howard. Un Bentley negro se estacionó afuera. Reconocí que era el auto de Nick y aparté la mirada. Howard era un tonto y Nick no era mejor. Debía mantenerme lejos de ambos. Cuando estaba por irme Howard de pronto me sujetó de la muñeca. Vivian, ¿tienes tanta prisa por divorciarte de mí? Nick es frío de corazón. Incluso si promete aceptarte los Bus no permitirán que tenga a una mujer divorciada. El rostro de Nick apareció mientras la ventana del auto bajaba. Parece que los Bus no te dejarán decidir eso. Vivian, súbete al auto. No me moví. Los ojos de Howard insinuaban una advertencia, como si todavía tuviera derecho a impedirme acercarme a Nick. Pero ¿por qué debía escucharlo? Howard. Los tres volteamos al escuchar la voz. Lily, no se sabía cuándo, había llegado y estaba parada en la entrada. Al ver a Howard corrió hacia él con una sonrisa aferrándose a su brazo como si quisiera marcar territorio de inmediato. Me pareció ridículo. Les deseo 100 años de felicidad. Howard frunció el ceño. Vivian, ¿puedes dejar de decir cosas tan hirientes? Lily dijo con dulzura. Howard, tus piernas aún no están completamente curadas. No puedes estar de pie tanto tiempo. Vámonos ya. Ella era atenta y suave. El corazón de Howard, que un momento antes dudaba, de pronto se calmó. Divorciarme de ti fue la decisión correcta.
Tú jamás podrás compararte con Lily. No mostré ninguna expresión, levanté la mano y lo abofeteé. ¿Y tú puedes compararte con Nick? Ninguno de los dos reaccionó todavía. Yo ya había abierto la puerta del auto, me había subido y la había cerrado. Le pedí al conductor que se fuera inmediatamente. Todo el movimiento fue fluido. Una risa ligera sonó a mi lado. Vivian, si me comparas con Howard me estás subestimando. Como no dije nada, preguntó. ¿Tienes tiempo libre ahora? Me confundí. Si lo tienes, ¿me considerarías? Si quieres vengarte, puedo ayudarte. Negué con la cabeza. No es necesario, solo quiero mantenerme lejos de él. Howard regresó a la empresa y Lily consiguió un buen puesto gracias a su excelente educación. Los dos eran como una pareja sacada de un cuento y provocaron muchas conversaciones. Howard había desaparecido del ojo público desde que se rompió la pierna, pero todos sabían que estaba casado. Ahora, al mostrarse tan cercano con una recién llegada como Lily, inevitablemente surgieron chismes. Lily, orgullosa por naturaleza, no soportaba que la gente hablara y pidió a Howard que solucionara el problema para que nadie mencionara nada sobre ellos. Howard frunció ligeramente el ceño y de pronto una imagen mía apareció en su mente. En aquel entonces él se había partido la pierna y el médico dijo que pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas. Los chismes y rumores casi lo llevaron al borde del colapso. Pero fui yo quien, contra todo, decidió casarse con él sin importarme su pierna rota, ni su dinero ni su estatus. Mucha gente hablaba mal de mí, incluso me insultaban en mi propia cara. Howard, sentado en su silla de ruedas, escuchó esas palabras desde la esquina, frunciendo el ceño. Pero Lily lo jalaba del brazo pidiéndole que actuara y que mostrara firmeza. Fue entonces cuando él la abrazó para consolarla suavemente. Al día siguiente resolvió el asunto de quienes estaban chismeando en la empresa. Lily se veía muy satisfecha. El periodo de reflexión avanzaba día a día. La pierna de Howard todavía le molestaba ocasionalmente y le causaba dolor. Lily, que antes se encargaba de su rehabilitación, había sido despedida porque fue contratada por mí. Lily, mi pierna duele. Lily miró su pierna pero dudó en tocarla mostrando un rastro de incomodidad en sus ojos. Entonces iré a buscar un fisioterapeuta para que te dé un masaje. Howard, solo espérame. Howard permaneció tranquilo. ¿Por qué no me haces un masaje tú? Pero yo no sé cómo. Vivian tampoco sabía, pero como sabía que él sufría por las noches estudiaba puntos de acupresión y técnicas de masaje todas las noches. Todo con tal de aliviar el dolor de sus piernas. Lily se sintió inexplicablemente molesta y volvió a insistir en buscar un fisioterapeuta. Solo entonces Howard cedió. Cuando escuché la situación de Howard me pareció absurdo. Despedir a tantas personas solo por unos comentarios claramente había causado molestia en la empresa. Durante ese tiempo no tuve contacto con Howard y me concentré únicamente en mi trabajo. Nick parecía sorprendentemente relajado. No estaba trabajando y me recogía del trabajo todos los días. Para no llamar la atención incluso cambió a un auto más discreto. Yo guardé silencio. Ese auto costaba más de 1 millón, discreto no era. Incluso con autos más baratos los conductores se negaban a usarlos. Está bien, está bien. Quiero competir con ustedes los ricos. El día en que terminó el periodo de reflexión fui a realizar el registro final del divorcio como estaba previsto. Howard había llegado temprano esta vez. Lily estaba justo detrás de él, como si temiera que yo me arrepintiera. Firmé con él inmediatamente. Y justo cuando estaba por irme él me detuvo. Sus ojos mostraban una esperanza absurda. Vivian, me duele la pierna. Yo no sabía qué esperaba que dijera. Solo sentí repulsión. Si te duele la pierna, aguántate. ¿De qué te sirve decírmelo a mí? Frunció el ceño. No eras así antes. Ya había perdido la paciencia. Llamé a Lily a su lado. El Bentley negro se detuvo nuevamente en la entrada. Howard me habló desde atrás. Aunque estemos divorciados, alguna vez fuimos marido y mujer. Nick no es un buen emparejamiento para ti. No son compatibles.
respondí con indiferencia. Eso lo veremos, no te preocupes tú. Esta vez Nick abrió la puerta del auto y caminó hacia mí. Howard repitió. ¿No lo sabes? Nick va a comprometerse. Tú y él no tendrán un buen final. Pero yo actué como si no lo hubiera escuchado. Observé a Nick mientras se acercaba. Sus pasos eran lentos, elegantes y tranquilos, pero yo sabía que cojeaba. Si intentaba caminar más rápido, esa cojera se hacía evidente. Él me revolvió el cabello. Perdón, tuve que encargarme de algo. ¿Llegué tarde? Negué con la cabeza, mirándolo fijamente sin moverme. Todos decían que Nick no era una buena persona, que se preocupaba más por los beneficios que por la familia, pero yo no creía en lo que decía la gente. Solo creía en mis ojos y en lo que sentía. Cuando regresamos sentí una especie de alivio. Durante ese tiempo había estado viviendo en un hotel y aún no encontraba lugar donde quedarme. Después de ducharme escuché que tocaban la puerta. Nick abrió mientras sostenía un cambio de ropa. Dijo que el calentador de su habitación estaba dañado y que necesitaba usar mi baño. Acepté. Mientras el sonido del agua llenaba el cuarto vi su silueta a través del vidrio esmerilado. Me di cuenta de que estaba usando su atractivo para provocarme. Además se había instalado justo en la habitación contigua esa noche. Estaba intentando exhibir su físico para atraerme. Miré hacia otro lado, pero luego pensé que ya estaba ahí. Podía mirar un poco, no iba a costarme nada. Así que me quedé observando su figura a través del vidrio hasta que terminó el baño. Luego me aclaré la garganta fingiendo ser una dama correcta. Puedes irte ya. Sentado junto a mí con una bata de baño, habló con un tono seductor. ¿Puedo quedarme un poco más? El cuello de la bata estaba ligeramente abierto mostrando bastante piel y destellos de su pecho marcado. Estaba provocándome a propósito. Yo guardé silencio mientras él tomaba mi mano y la llevaba a su pecho. Es más interesante tocar que solo mirar. Era cierto, era fascinante. El cuerpo de Nick era mucho mejor que el de Howard. Era una vista que yo nunca había tenido frente a mí. En un solo movimiento él soltó la correa de la bata. Con nada que ya pudiera cubrir su cuerpo tragué saliva en silencio. Esto estaba yendo demasiado lejos. Vivian, tienes que controlarte. Nick se rió suave con una voz peligrosa y atractiva. Ven, siéntate sobre mis piernas y seré completamente tuyo. ¿Qué te parece? Con mis manos sobre su abdomen lo devoré por completo sin dejar espacio entre nosotros. Entonces el teléfono sonó de repente sobresaltándome. Nick murmuró al oído con voz temblorosa. Tranquila, cielo. Sus dedos rozaron por error el botón de contestar. La voz de Howard salió por el altavoz. Vivian, ¿dónde pusiste mi medicina? De pronto dejó de hablar. Su respiración se volvió pesada y preguntó con urgencia. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Mi mente se quedó en blanco sin tiempo para reaccionar. Howard continuó preguntando una y otra vez. Nick en cambio apretó mi cintura, moviéndose contra mí con respiraciones audibles en la habitación silenciosa. Howard finalmente perdió la paciencia. Vivian, ¿dónde estás? Voy para allá ahora mismo. Sin dejarlo seguir colgué la llamada y lo bloqueé. Coloqué mis manos sobre los hombros de Nick. Así que esto se siente así. Nunca había experimentado algo así antes. Incliné la cabeza y mordí suavemente su nuez de Adán. Hazlo otra vez. Ese día Howard no me encontró. Pero escuché que Lily tuvo un disgusto con él y casi se escapó de casa. Al día siguiente volvieron a reunirse con amigos. Lily lucía radiante y no hubo más discusiones entre ellos. También escuché que Howard y Lily estaban por comprometerse oficialmente. Cada vez que salían iban siempre juntos. Hubo un banquete en la capital al que Nick me llevó. Justo antes de salir tuvo un asunto urgente y pidió a alguien que me llevara primero. Ese banquete no era solo por diversión. Era una oportunidad para mi empresa, que estaba en sus primeras etapas y necesitaba contactos comerciales. Sorprendentemente me fue bien y varias compañías aceptaron colaborar conmigo. Aunque no podía evitar ver a Lily colgada del brazo de Howard.
Los dos brindaban con otros como si estuvieran anunciando una buena noticia. Lily estaba en el centro de atención y Howard me miraba de vez en cuando con cierta ambigüedad. De pronto decidió acercarse llevando a Lily consigo. Vivian, voy a proponerle matrimonio a Lily, dijo. Asentí mientras seguía enfocada en los ejecutivos con los que pensaba trabajar. El rostro de Howard perdió color. ¿No tienes nada que decirme? Lily rió. Howard, ¿qué estás diciendo? Yo levanté mi copa y dije. Les deseo que pronto unan sus vidas y tengan 8 hijos de una vez. Él quedó aturdido. Su mirada perdió brillo. ¿Por qué ya no te importa lo que me pase? Delante de todos dijo esas palabras absurdas. El rostro de Lily se volvió tenso. No quise involucrarme y me alejé, pero apenas me fui los escuché discutiendo. Había un lago artificial en el jardín que había costado una fortuna. Yo había bebido bastante así que caminé hacia el lago para tomar aire fresco y despejarme. Sentí movimiento detrás de mí. Al voltear vi a Howard que, de alguna manera, se había deshecho de Lily. Me miraba fijamente, como si ocultara 1000 palabras. ¿De verdad estás con Nick?, preguntó. Negué con la cabeza. No exactamente. Él solo es fuerte físicamente y juego con su cuerpo. Yo no le pido compromiso y él tampoco me exige compromiso. ¿Quién sabe cuándo terminará todo? Pero creo que así está bien. Howard se puso pálido. ¿Tienes que rebajarte de esa manera? Apretó los labios. Vivian, me di cuenta de lo vacío que estaba el departamento después de que te fuiste. Todo estaba organizado por ti, incluso las medicinas que necesitabas solo tú sabías dónde estaban. Con cada palabra que decía mis cejas se fruncían un poco más. Finalmente ya no pude soportarlo. Howard, eres repugnante. ¿Cómo pude creer que habías arriesgado tu vida para salvarme? Con tu verdadera naturaleza expuesta, ¿cómo iba a creer que eras capaz de sacrificarte por alguien? Me engañaste durante años. Él no me amaba. Solo se dio cuenta de que yo era mejor cuando se comparó con otras personas. Su rostro mostraba incredulidad. Vivian, tú eras quien más me cuidaba. ¿Ahora soy a quien más desprecias? Sus ojos se enrojecieron, confundidos, incapaces de aceptar la realidad. Saqué un reloj de bolsillo que llevaba en mi pecho. Era el mismo que él me dio durante el terremoto hace 3 años. Lo había llevado conmigo todo este tiempo, incluso después de casarnos. Siempre lo guardé con cuidado. Pero ahora no sentía nada por ese objeto. Lo lancé al lago artificial. El sonido fue seco. Se hundió sin dejar rastro. Howard parecía aturdido, como si no entendiera lo que estaba viendo. Entonces una sombra oscura pasó a toda velocidad. Alguien salió desde atrás de nosotros. Cojeaba ligeramente, pero no dudó en lanzarse al agua. Me quedé paralizada, casi creyendo que era Howard. No fue hasta que, después de un rato, esa persona emergió y nadó hacia la orilla sosteniendo el reloj, que me di cuenta. Era Nick. Empapado, caminó hacia mí. Noté que su pie derecho tenía un problema, algo imperceptible cuando caminaba despacio, pero evidente cuando intentaba apresurarse. Sin embargo, todo ese tiempo se había mantenido firme delante de mí, sin permitir que yo viera esa debilidad. Levantó el reloj frente a mis ojos. Si no lo querías, ¿por qué lo tiraste? Vivian, ¿de verdad desprecias algo que yo te doy? Mis labios temblaron levemente. Mi expresión era de confusión. ¿No era de Howard?, pregunté. Nick soltó una risa fría y me tomó del mentón. Entonces que lo admita él mismo. ¿De quién es? El rostro de Howard se volvió sombrío. En el pasado él mismo me había confesado que me lo había dado. Pero más tarde supo que no había sido él quien me salvó y comprendió que todo había sido mentira, incluso el reloj. Lo miré con calma y entonces empujé a Howard al lago. El movimiento fue tan rápido que ni siquiera Nick lo vio venir. Howard luchó bajo el agua, tratando de regresar a la orilla. Entonces vi a Lily y la llamé de inmediato. Lily llegó, vio a Howard empapado y su rostro cambió. Howard, se supone que estabas descansando en el salón.
¿Cómo terminaste aquí? ¿Vivian te engañó para que vinieras? ¿Te empujó al lago? Howard estaba tan mojado como Nick y no estaba en mejor estado. Sacudió la cabeza. No, fue un descuido mío. No tuvo nada que ver con Vivian. Lily casi explotó. Vivian, ¿sabes cuántas veces has estado en la boca de Howard últimamente? Eres mi prometido. Deberías pensar solo en mí. El alboroto atrajo a varias personas. Lily ya no podía mantener la compostura y me señaló frente a todos. Vivian, ¿por qué eres tan descarada? ¿Por qué intentas seducir a mi prometido cuando no estoy presente? ¿Lo empujaste tú? Nick me rodeó con el brazo. No hay necesidad de prestarle atención a alguien tan inútil. Howard apretó los puños. Lo miré desde arriba con desprecio. Si estás tan seguro de ti mismo, ¿no temes que el hombre que robaste te sea robado por otro? Sujétalo bien. Si te lo quitan te arrepentirás. Que se peleen entre ellos. Yo no iba a pelear por nada. La escena duró demasiado y al final la familia de Howard lo sacó de ahí. Lily lo siguió inmediatamente. Yo estaba agotada. Cuando por fin entré al auto tuve tiempo de pensar en todo lo que había pasado. Miré a Nick, que me había acompañado todo el tiempo, y le entregué una toalla. ¿Qué quisiste decir hace un momento? Dijiste que este reloj de bolsillo es tuyo. Ya en calma, todo lo del terremoto, quedar atrapada bajo los escombros y lo ocurrido hoy se sentía como cuadros fijos congelados en mi mente. Cada imagen se agrandaba y pesaba en mi pecho. Y aquel día en que Nick dijo que él me había salvado, yo pensé que era una broma. Pero ahora entendí. Nick no era alguien que bromeaba con esas cosas. Él respondió. ¿No quieres que sea yo quien te salvó? Tomé la toalla en silencio y comencé a quitarle el exceso de agua. Él enterró su rostro en mi cuello y suspiró. Estuve inconsciente una semana entera después de salvarte. No me atrevía a verte, tenía miedo de que mis cicatrices te asustaran. Cuando me enteré de que estabas enamorada a alguien más ya estaba en tu corazón. Solo pude verte una vez desde lejos, entre la multitud, y tus ojos ya estaban llenos de Howard. Poco después escuché noticias de tu matrimonio. Mordí mi labio imaginando cómo habría sido todo para él. Nick levantó la cabeza y acarició mi rostro. Fue mi decisión salvarte. No importa el resultado. Yo lo asumo. No tienes que sentir culpa conmigo. Yo no quiero tu culpa. Quiero tu amor. Lo miré fijamente sin decir nada. Su pulso se aceleró bajo mi mirada. Puedes enojarte, pero nunca me rechaces. Incluso un hombre tan rico como Nick puede extrañar a una sola mujer. Sin mí habría muchas peleándose por estar a tu lado. Además, tengo una cojera. Si no me quieres ellas también me menospreciarán. Habló con un tono lastimero tratando de ganar mi simpatía. ¿Quién se atrevería a intimidar a alguien amado por Nick? Tomé su corbata y lo jalé hacia mí. Alcé el rostro y besé sus labios. No te preocupes, yo sí te quiero. Mientras estés bien en ese aspecto yo siempre te voy a querer. Nick profundizó el beso. Puedes comprobarlo si quieres. Me subí a horcajadas sobre él sujetándolo contra el asiento trasero sin dejarlo moverse. Él solo podía apoyarse en mí. Bajé la cabeza y mordí suavemente su oreja dominando por completo la situación. Él respiró entrecortado. El vehículo estuvo estacionado en el garaje de Nick quién sabe cuánto tiempo sin moverse. No fue hasta la medianoche que por fin alguien salió del auto. Howard no volvió a molestarme por un largo tiempo. Pude respirar y trabajar con más tranquilidad. Esta vez no iba a sacrificarme por nadie. Los hombres pueden mentir, pero la carrera profesional no. Mucho después supe que Howard nunca llegó a comprometerse con Lily. Terminaron. Lily no era especialmente talentosa y sin apoyo no pudo encontrar un empleo tan bueno como el anterior. Se rumoreaba que en la familia de Howard había un hijo ilegítimo del hermano original de su padre. Ese hombre siempre envidió a Howard. Nadie esperaba que de pronto se convirtiera en uno de los herederos y que comenzara a competir ferozmente por la herencia.
Howard estaba constantemente abrumado por el desastre familiar. Una noche recibí un mensaje de un número desconocido. Vivian, lo siento. ¿De verdad se sentía arrepentido? Yo no lo creía. Solo era que Lily no podía cuidarlo como yo lo hacía y él lo comparaba. Él no buscaba amor, buscaba una enfermera. Lo que más amaba era a sí mismo. Era asqueroso. Pero no sabía que por la lucha en la familia ese hijo ilegítimo había provocado un accidente automovilístico que dejó a Howard peor que antes. Su pierna se rompió de una manera que ya no tenía arreglo. Pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas. Pasó un año. Mi empresa había cambiado tanto que parecía otra. Mi secretaria me avisó que alguien quería una reunión para buscar colaboración. Le pedí que lo hiciera pasar. Cuando la puerta se abrió levanté la vista con indiferencia. De pronto me encontré con los ojos cansados de Howard. Miré hacia abajo y vi la silla de ruedas. Exactamente como cuando lo conocí antes del matrimonio. Incluso con la pierna rota no se veía tan abandonado como durante los 3 años en los que estuve casada con él. Los ojos de Howard estaban rojos. «¿Eres tú?», respondí con naturalidad. «Sí, no esperaba que fueras tú quien buscara cooperar conmigo». El abuelo de Howard, para ser justo, les dio 3 años a él y al hijo ilegítimo para dirigir una empresa de la familia. El que administrara mejor sería el heredero final. Howard me miró fijamente con los ojos rojos sin parpadear. Tenía miedo de que todo fuera un sueño y que si cerraba los ojos yo desapareciera. «Vivian, sé que estuve mal antes. He estado buscando la oportunidad de disculparme, pero Nick siempre lo impedía. No pude encontrar ninguna noticia tuya. ¿Creíste que no te amaba porque no me acerqué a ti en ese entonces? Después descubrí que tenía un problema mental. Me convencí de que me gustaba Lily y te aparté. Pero no era verdad. Me gustabas desde antes, solo que no me di cuenta. He estado yendo a terapia. Mira, estoy mejor. ¿Podríamos empezar de nuevo?» La puerta de la oficina se abrió bruscamente. Nick entró riendo. «Howard, acepté dejarte venir solo para terminar viejos asuntos, no para revivirlos. ¿No te da vergüenza? ¿Revolver mi pasado justo frente a mí?» Sin ningún rastro de buen humor caminó hacia mí. Apoyó una mano en mi escritorio. Con la otra acarició mi rostro y se inclinó para besarme. Con tono agraviado dijo: «Me está intimidando. ¿No vas a hacer algo?» Con resignación respondí: «Lo haré». El guardia de seguridad subió de inmediato. Howard parecía destruido. Tenía 1000 palabras atoradas en la garganta, pero no pudo decir ninguna. Fue escoltado hacia afuera con rapidez. Nick finalmente sonrió satisfecho. Cerró la puerta con seguro y se acercó lentamente a mí. Aprendí un truco nuevo. ¿Quieres probarlo aquí? ¿Es bueno? Se inclinó y me besó sin dejar ningún espacio entre nosotros. Esta vez no había escapatoria. Me aferré a su camisa mientras él profundizaba el beso, atrapándome por completo, sin dejarme ningún espacio para retroceder. Sus manos recorrieron mi cintura como si quisiera memorizar cada línea de mi cuerpo. Yo respiré hondo, sintiendo como el calor subía desde mi estómago hasta mi pecho. Nick me levantó con facilidad y me sentó sobre el escritorio, sin apartar la boca de la mía. El sonido de nuestra respiración llenaba la habitación silenciosa. Su voz baja se mezcló entre mis labios. «Vivian, esta vez ya no te dejaré ir». Y aunque no respondí en palabras, mis manos rodearon su cuello, atrayéndolo más hacia mí. Sentí su pulso acelerarse bajo mis dedos, fuerte, decidido, como si con cada latido estuviera reclamándome. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente me permitió respirar. Mi maquillaje estaba arruinado, mi respiración alterada, pero mis ojos seguían fijos en los de él. Nick sonrió con una expresión satisfecha, casi peligrosa. Me quitó un mechón de cabello del rostro. «Esto recién empieza». Yo bajé la mirada, mis labios aún temblaban. Era verdad, lo sabía. Había empezado algo que no tenía intención de detener. Después de eso mi vida cambió por completo.
Ya no tenía que cargar con recuerdos dolorosos ni justificar mis emociones ante nadie. Trabajaba duro, tomaba decisiones sin ataduras y Nick se encargaba de alejar cualquier obstáculo que se interpusiera en mi camino. No lo hacía en mi nombre, lo hacía discretamente, como si protegerme fuera un hábito natural. Algunas noches llegaba a casa agotada y lo encontraba sentado en el sofá con una copa de vino, como si estuviera esperándome. Otras veces aparecía en mi oficina solo para llevarme a almorzar y al final terminábamos peleando a besos en el estacionamiento. Cuando había reuniones importantes él se mantenía a cierta distancia, cuidando no eclipsarme, pero nunca dejaba de observarme. Si alguien intentaba alzar la voz sobre mí o faltarme el respeto solo necesitaba una mirada suya para quedarse mudo. Todo parecía tan natural y al mismo tiempo tan peligroso. Yo solía pensar que la persona que te salva la vida siempre será un faro. Pero Nick no era un faro, era una tormenta. Una tormenta que te arrastraba, te envolvía y te hacía sentir viva. Y yo, en vez de huir, seguía avanzando hacia él. Fue entonces cuando comprendí algo. El amor no era sacrificio ciego ni dependencia disfrazada. El amor era elegir todos los días. Y yo lo estaba eligiendo a él. Una noche volví tarde del trabajo. La ciudad estaba tranquila y la luz del pasillo iluminaba la puerta de mi departamento. Al abrirla encontré la sala en penumbra y un aroma familiar. Nick estaba en la cocina, con las mangas remangadas, preparando algo. Cuando me escuchó entrar me miró por encima del hombro y sonrió levemente. «Llegaste». Yo dejé mi bolso en la mesa y me acerqué. «¿Por qué estás cocinando tan tarde?» «Porque no has comido». Su voz sonaba natural, como si fuera obvio. Yo lo observé mientras se movía con calma entre los utensilios. Su cojera era apenas perceptible. Era la primera vez que lo veía tan relajado, tan tranquilo, tan humano. Sin su traje elegante ni su expresión fría, parecía un hombre común. Un hombre que me estaba esperando para cenar. Me acerqué por detrás y rodeé su cintura. Él dejó de moverse. «¿Qué pasa?», preguntó con suavidad. Apoyé la frente entre sus omóplatos. «Gracias». No preguntó por qué. No necesitaba explicación. Su mano cubrió la mía con firmeza. «Quédate conmigo», dijo. Era una petición sencilla, pero su voz cargaba una promesa. Yo levanté la mirada. «¿Y si un día dejo de quererte?» Nick me miró atento, sin apartar la vista. «Entonces te volveré a enamorar». Me reí suavemente. Él no estaba bromeando. Lo conocía lo suficiente para saberlo. Después de cenar me tomó de la mano y me llevó al balcón. La ciudad brillaba bajo las luces. Él apoyó mi cabeza contra su hombro. «No sabes lo que significó para mí encontrarte viva esa noche», dijo en voz baja. «No sabes lo que significó para mí cuando abriste los ojos y pude confirmar que estabas bien». Mi pecho se apretó. Le hablé sin levantar la cabeza. «Y tú no sabes cuánto dolió pensar que quien me había salvado era un hombre que en realidad no sentía nada por mí». Nick tensó los dedos alrededor de mi mano. «Nunca volverás a pasar por eso. No mientras yo esté aquí». Me di la vuelta y lo miré. Él frunció el ceño, como si temiera que fuera a decir algo que lo hiriera. Pero en vez de hablar me incliné y lo besé. Él respondió al instante rodeándome con sus brazos, atrayéndome contra su pecho, sin dejar escapatoria. Y por primera vez desde aquel terremoto, por primera vez desde que pensé que había perdido a alguien que jamás existió en realidad, sentí algo nuevo. Seguridad. Certeza. Elegí quedarme con él, no porque me salvara la vida, sino porque me enseñó a recuperarla. Y esa noche entendí que no había marcha atrás. Nick era mío. Y yo era de él.